es la unidad. A estar unidos y en armonía. Decía el Salmo 133, ¿verdad? Que todos fuimos llamados a estar juntos y en armonía cuando venimos a la casa de Dios y también cuando estamos fuera de la casa de Dios. Siempre debemos estar unidos. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Amén? Así como cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función diferente, pero todos debemos trabajar en un mismo sentido. Todos debemos trabajar en armonía, unidos. Así como cuando hay un conjunto de música, ¿verdad? Un equipo, está todo unido. Usted ve que cada uno tiene un instrumento diferente. Todos no tocan el mismo instrumento, cada uno tiene un instrumento diferente, pero todos están en una misma sintonía. Para que la canción pueda llegar, para que la canción pueda escucharse bien. Así quiere Dios con nosotros, que tengamos una sintonía del Espíritu Santo. Que todos estemos siendo guiados por el Espíritu Santo y tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo amor, todos por igual, amén. Y no andar muchas veces como el llanero solitario, que a veces andamos uno por un lado y otro por otro. Dios no quiere que estemos divididos. Dios quiere que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Es verdad que la salvación es individual. Nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, dice la palabra. Pero también debemos trabajar en unidad. Al venir a servir a Dios, debemos trabajar todos en unidad, ¿amén? Unidos. Dios no nos llamó, entonces Dios nos llamó a ser como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Los tres son diferentes, pero los tres trabajan unidos, en un solo sentido. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todo el tiempo nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 21 en adelante. Juan capítulo 17, verso 21 en adelante. Dice así, si ya están allí, me dicen amén. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Entonces nosotros estamos representando al cuerpo de Cristo, estamos representando al Señor. Por lo tanto, debemos trabajar en unidad para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado, los demás puedan ver esa unidad. Los demás puedan ver esa unión, sobre todo cuando salimos a evangelizar. Todos puedan ver reflejado a Cristo
estamos trabajando dentro de la iglesia, que cada uno atienda su lugar y todos le vamos a colaborar por igual al cuerpo de Cristo. Amén. No dejar de hacer uno y otros no, porque entonces el cuerpo estaría trabajando así, forzado. Amén. Dios no quiere que trabajemos forzados, sino que cada uno cumpla su función. Igual que la evangelización, que todos podamos demostrar que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y no andar, si es posible, con chisme, con contienda, o salir a evangelizar de esta manera. Porque la gente está observando. La gente está viendo todo lo que hacemos. Y debemos reflejar a Cristo. Dice que lleguemos a la perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Entonces debemos colaborar nosotros mismos, porque si nos vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Le voy a leer otra versión que dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, esfuércense, no dice de la misma manera que la Reina Valera. Es decir, que depende de nosotros que haya la unidad. Depende de nosotros. Debemos poner de nuestra parte. Porque, como dice el pastor, todos no tenemos el mismo temperamento. Todos no nos comportamos de la misma manera, pero tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Porque el diablo es el único que vino a dividir. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Dios quiere que nosotros trabajemos en unidad para que el enemigo no pueda entrar. Porque cuando el enemigo entra a la división, entonces hay una entrada donde el enemigo puede hacer y deshacer con la iglesia. ¿Ven? No solo en la vida de cada uno, sino puede destruir una iglesia. Tenemos que estar apercibidos y no dejar que el enemigo entre. Amén. Tenemos que esforzarnos, como dice la palabra, en llevarnos bien los unos con los otros, soportándonos, dice la palabra. Sopórtense unos a otros. Sobre llevar la carga los unos de los otros, ayudarlos en el medio del problema, en el medio de la dificultad, no criticando, no hablando mal de la persona, sino orando por esa persona, para que esa persona pueda salir adelante, si anda mal delante de Dios. Amén. Para eso nos llamó el Señor, para trabajar entonces en unidad. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. ¿Ya están aquí? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo pensar. Aquí lo decía Pablo. Pablo se lo estaba aconsejando a la iglesia en aquel tiempo, porque ya había conflicto, ya había contienda entre los hermanos. Y por tanto, Pablo les decía que no podían poner la mirada en ellos mismos, sino que
estaba llamando a la unidad, a la reconciliación. Si leemos más adelante, dice en verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Él dice que nosotros no debemos estar divididos en discusiones. Si leemos desde el verso 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Sí debe haber a veces alguna diferencia, porque no somos iguales, pero no debemos dejar que esto nos lleve a tener división, sino que tenemos que enseguida nosotros reaccionar y perdonar al hermano, aunque me haya hecho algo grave. Yo debo perdonar. Y si el hermano no me perdona a mí, yo lo puedo perdonar primeramente a él. Dejar el orgullo a un lado, hermano, estamos en Cristo. Ya no debemos comportarnos como cuando estábamos en el mundo, sino en amor y perdonarnos los unos a los otros, hacerlo por Dios primeramente. Amén. Amén. Muy calladito para mí. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. ¿Ya están allí? Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, dice la palabra de Dios. Y es el pecado tan grave que es, la palabra dice que es como un homicida. Es un pecado que nosotros tengamos alguna raíz de amargura con un hermano, alguna diferencia con un hermano, sino que tengamos todo el amor de Cristo y amemos a nuestros hermanos. Amén. Amémonos, soportemos. El hermano me hizo algo, no importa, yo lo voy a perdonar. Y me sigue haciendo el mal, yo voy a orar, Señor, voy a orar por él, lo voy a poner en tus manos para que así se le quite lo que tiene. Amén. Eso es lo que Dios quiere, de la manera que nosotros, Dios quiere que trabajemos, porque el enemigo puede usar a quien sea, hermano. A quien sea dentro de la iglesia o fuera de ella, para causar problemas, para causar circunstancias. Y nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Iglesias divididas, iglesias que se han venido abajo por causa de la división. Porque hay alguien que quiere tomar el dominio y el control de todo por encima de la autoridad. Amén. Dios no quiere que hagamos estas cosas. Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. Dice, el amor sea, ¿cómo dice allá? Sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amamos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, amarnos como familia que somos. Somos una familia en Cristo. Cada iglesia representa una familia. Cada iglesia es diferente. No todas las iglesias son iguales.
porque Dios le dio una visión y una misión al pastor, y todas no trabajan de la misma manera. Por tanto, cada iglesia es una familia, igual que usted tiene su familia, que tiene su apellido, y hay otra familia que tiene otro apellido. Así mismo, el Señor nos manda a vivir como hermanos, como familia en Cristo. Aborrecer lo malo y amar lo bueno, seguir lo bueno, es decir, desechar esa división, desechar esa contienda, ese pleito, esa diferencia que tienes con tu hermano, deséchala, desarráigala de ti. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, no siendo fingido, no tengas apariencia de que amas a tu prójimo, porque aunque tú me puedas engañar a mí, a Dios no lo engaña a nadie. Tú puedes venir aquí, colocarte la aureola y decir que eres santo, pero Dios sabe lo que está dentro de ti. Dios sabe lo que tú haces todos los días, Él te está mirando. Amén. 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 Tenemos que reflejar verdaderamente a Dios. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Más claro no lo podemos decir. Amén. Debemos entonces amar a todos. Al pastor también tiene que amarlo, a la pastora, soportarlo. Todos tenemos que amarlo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y si alguno entonces no ama al que está a su lado, que lo está mirando, ¿cómo puede amar a Dios si no lo ha visto? Amén. Toda la palabra se engloba en el amor. Toda la palabra, lo más importante es el amor. Mateo 22:37. Mateo 22:37, aquí no lo dice muy claro. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no solo tenemos que amar al hermano, sino a todo el que está en nuestra alrededor. A todo. Ay, pastora, aquel que me cae como una piedra, a ese tiene que amar. Porque si Cristo nos dejó el ejemplo de que amó a aquellos que le hicieron tanto daño, porque cuán hombre ha pasado por esto, tanto daño que le hicieron a Cristo en la cruz. Pero él aún así le dijo: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Así nosotros tenemos que amar a todo el mundo, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Que me criticaron, que me humillaron, que me golpearon, no importa. Hay que amar y perdonar. 70 veces 7. Y aún más, si tenemos que hacerlo, aprender a perdonar. Es una decisión. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. El perdonar.
el amar, porque el amor no es un sentimiento. El amor es que nosotros accionemos en ese amor que ya Jesús nos dio. Porque dice la palabra que ya Él derramó su amor sobre nosotros. Ya Él puso ese amor en ti. Ahora falta que tú acciones y camines en ese amor cada día. Amén. A través de que tú vayas conociendo a Cristo, tú vas a ir amando más. Vas a ir soportando más. Y vas a amar aún a aquel que te hace daño. Aquel que tú no conoces. A todos debemos amar. A mí me da dolor cuando salgo a la calle y veo a la gente ahogando en la basura para buscar comida. Y Jesús vino a buscar a esas personas. Jesús pagó el precio por amor. Todos estos dos mandamientos son los más importantes por los cuales tú cumples toda la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cuánto nos vamos a amar? Amén. Si te amaban un poquito así, ahora me van a amar más, ¿verdad? Gloria a Dios. Marcos capítulo 3, 25. No cumplo con decir lo que Dios pone en mi boca. Marcos 3, 25 dice, y una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Y no solo está hablando de la casa de la iglesia, si en tu familia hay pleito, hay discusiones, esa casa no va a permanecer. Cristo tiene que estar ahí edificando para que no se caiga. No permitan que el enemigo se ría de ustedes. Porque muchas veces nosotros, y me incluyo yo también, a veces hacemos cosas que no son agradables a Dios. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Señalando, riéndose. ¿Le vas a dar el gusto al enemigo o le vas a dar el gusto a Dios? Dios quiere que aprendamos a perdonar, a amarlo, a soportarlo. En un momento a mí me tocó, hermano. Hace muchos años a mí me tocó hacerlo, pero Dios me enseñó que el amor no es un sentimiento, que yo no tenía que sentir, perdonar a aquella persona, que tenía que accionar en lo que me decía la palabra de Dios. Amén. Amén. Es simplemente accionar. Yo tengo que hacerlo por el amor a Dios. Amén. Y no porque me voy a sentir bien necesariamente con esa persona. Porque Dios no se mueve por sentimiento. Amén. Amén. A Dios no lo mueven los sentimientos. A Dios lo mueve que nosotros hagamos su palabra. Seamos hacedores de su palabra. Y no solo oidores olvidadizos. Amén. Amén. Así que amémonos de corazón. Como dice la alabanza, no de labios ni de oídos. Amémonos con el amor de Cristo. Gloria a Dios. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a adorar a Dios por este